Pues buenas, llevamos ya un tiempecito sin grabar ni vernos, así que queríamos empezar de nuevo con unas cuantas entrevistas y la primera que tenemos es con Isidoro Moreno, catedrático, o es catedrático ya jubilado. No, catedrático se sigue siendo. Catedrático se sigue siempre. De la Universidad de Sevilla, de Antropología, autor de libros como La identidad cultural de Andalucía y Andalucía, una cultura y una economía para la vida, con Manuel Delgado. Y le tenemos aquí para hacerle una entrevista sobre todo sobre el tema de la cultura andaluza a nivel cultural. Y la primera pregunta es, ¿cuándo surge Andalucía? Y, por ejemplo, si podríamos considerar a personajes históricos como, por ejemplo, por poner un ejemplo, Séneca andaluz. Bueno, los pueblos no pueden tener partida de nacimiento en un día y una hora concreta como lo tienen los individuos. La existencia de un pueblo, de cualquier pueblo, es resultado de procesos históricos que se reflejan en culturas específicas y que se pueden reflejar con más fuerza o no tanto luego en el sentido político. Yo hablaría mejor del proceso de concreción de Andalucía, que evidentemente tiene distintas lecturas para distintos periodos históricos. Evidentemente, bueno, pues hablar de Andalucía hace 2000 años se puede hablar en el sentido del territorio. Evidentemente no es correcto, no sería correcto hablar de Andalucía en el sentido de pueblo andaluz en el mismo línea o de la misma manera que hablamos hoy día, si no estaríamos en un esencialismo que hay que criticar evidentemente para, entre otras cosas, no dar argumentos a quienes niegan la existencia de los pueblos. Si habláramos de que cuando nace la Andalucía actual, ¿verdad? O cuando ya hay una conformación del pueblo andaluz actual, pues yo diría, también ocurre para otros muchos casos, ¿no?, que bueno, esto tiene lugar sobre todo en el paso entre el antiguo y el nuevo régimen, en términos historiográficos, tiene lugar cuando ocurre la consolidación y la división territorial del trabajo, de consolidación del sistema capitalista en el Estado español. Es decir, en este sentido, la Andalucía actual, la Andalucía como nación actualmente, el pueblo andaluz actual, digamos, es resultado de lo que ocurre durante el siglo XIX y durante el siglo XX, a muchos niveles, no solamente al nivel político, también a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural y, digamos, en un horizonte de lo que yo suelo llamar desde hace mucho tiempo el presente histórico. El presente histórico tiene 200 años aproximadamente o algo así y, por tanto, la Andalucía actual, pues sí. Con respecto a si, bueno, pues Séneca o Averroes o tal, o Argantonio, ¿no?, eran andaluces, bueno, a ver, depende de qué entendamos por andaluces, porque claro, lo que ocurre es que la historiografía oficial pues resulta que Sagunto y Numancia y Viriato y tal pues son españoles. Esto es inadecuado. España no existe como entidad política, bueno, pues prácticamente hasta el siglo XIX también, curiosamente. Entonces eso sería un abuso. Ahora bien, si el discurso que está socializado y que funciona es de considerar que todo lo que ocurre dentro de un territorio que hoy tiene un determinado nombre, pues eso se le puede poner esa etiqueta, pues evidentemente tendríamos el mismo derecho a considerar a Séneca o a Argantonio como andaluces que otro a considerar al supuesto Don Pelayo o a, en fin, o a Recaredo o a otra gente como españoles. Si somos rigurosos, yo creo que tendríamos que andarnos con cuidado con respecto a eso. Lo que sí pertenecen es al proceso histórico compuesto de continuidades y discontinuidades
que ha tenido como desemboque o como resultado la existencia de Andalucía como nación y la existencia de un pueblo al que podemos llamarle con toda propiedad pueblo andaluz. Entonces, pues llamémosle, si queremos, antecedente o perteneciente a los antecedentes del pueblo andaluz actual. Y, bueno, pues dejando abierta otro tipo de etiquetas que, claro, si se le niegan a lo que se declara o podemos declarar como andaluz, pero se aceptan en lo que se entiende como español o como catalán o como lo que sea, pues entonces estaríamos también aceptando una situación de subalternidad y de discriminación. Pero yo creo que no es preciso, y siempre he estado en contra de la lectura esencialista de la historia, porque es o sería, digamos, utilizar las mismas herramientas y los mismos instrumentos que los nacionalistas de Estado, en nuestro caso que del Estado español. Yo creo que no, que la historia, el proceso histórico es suficientemente significativo para no tener que caer en ningún tipo de esencialismo. Es decir, en este sentido, pues sería un poco Andalucía el fruto de lo que usted plantea de la fuente de la identidad andaluza, ¿no? En el momento en el que se completan las fuentes, llegamos a la realidad actual de Andalucía. Exacto. El pueblo andaluz, desde lo, digamos, físico-biológico hasta sobre todo lo cultural, es un pueblo resultado de un proceso histórico largo, incluso de milenios, evidentemente, un mismo proceso histórico, no con los mismos elementos en cada época histórica. Por eso subrayo yo siempre las continuidades y discontinuidades, y eso es lo que hay que analizar en concreto, pero evidentemente la conformación del pueblo andaluz actual es resultado de digamos, la confluencia entre, yo siempre he dicho y he defendido que lo andalusí, que a su vez es un desideratum de lo anterior, de la bética y de, digamos, culturas autóctonas prerromanas, de lo andalusí, lo judío, lo castellano, lo gitano y lo negroafricano. Y claro, esa fusión, que es una fusión que empieza en cada caso en horizontes históricos de bastantes siglos, en algunos casos, y más recientemente en otros, termina, yo diría que germina en una cultura específica y también en un pueblo específico, y empieza también a germinar en el sentido político básicamente en el siglo XIX. Siglo XIX, pero sin embargo Andalucía como entidad administrativa nace muy previamente en la corona castellana, ¿no? Bueno, sí y no. Si vemos la cartografía, que es una manera también interesante de leer la historia a través de los mapas y de los letreros de los mapas, ya sí en alguno de esos mapas figura la palabra Andalucía, a veces no para considerar el territorio entero, porque en algunos de esos mapas está Andalucía, pero está también Granada o Reino de Granada, en fin. Claro, desde el punto de vista administrativo, oficial, hubo varios siglos de, bueno, la Andalucía de los cuatro reinos, ¿no? Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada. Entonces, digamos, administrativamente, como un sujeto único, Andalucía, yo diría que desde el punto de vista administrativo es más reciente que desde el punto de vista cultural, porque todavía en nuestra contemporaneidad ha existido, y no sé todavía si existe, no soy yo especialista en lo militar, bueno, las dos regiones militares, las dos regiones judiciales, etcétera, que tienen que ver, bueno, son supervivencias de la historia de de que Andalucía fue conquistada en dos fases separadas por casi 250 años, y entonces eso tuvo una repercusión también en lo administrativo. Ahora, que existe Andalucía como conjunto y demás, esto era clarísimo desde hace muchos siglos, desde que ya, digamos, tuvieron que rehusar a llamarle a nuestro territorio Castilla la Novísima, existiría la Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y Castilla la Novísima. Eso duró poco porque evidentemente, incluso en el habla, pues rápidamente y en tiempo de nada menos que de quien fue el primer
digamos, se ha considerado como la primera autoridad en la cuestión de la lengua castellana y tal, Antonio de Nebrija, pues ya en muchos testimonios, etcétera, etcétera, está que los andaluces pues hablábamos de forma diferente a los castellanos. Es decir, que muchos de los elementos de la cultura andaluza actual, claro que tienen horizontes históricos grandes. Yo hace muchos años, Leo, utilicé una categoría, ¿no?, de la categoría de superposición de temporalidades. La cultura andaluza, digamos, es un reflejo de superposición de temporalidades culturales y de fusión entre pues diversos caños, diversas fuentes que han dado como resultado una cultura absolutamente original, pero no porque sea la misma supuestamente que hace 3000 años, sino porque la originalidad de un mestizaje especial en unas condiciones económicas, sociales, etcétera, también especiales, que son sobre todo la cristalización del sistema capitalista dentro del Estado y bueno, a nivel de Europa, que es también fundamental para entender a la cultura andaluza. Yo hace muchos años la denominé también cultura de la dependencia o cultura en la dependencia, y que bueno, supone la interpretación, o supone básicamente la interpretación de las clases y grupos sociales subalternos, de su experiencia histórica en esa subalternidad y su experiencia histórica vista desde el prisma de una cultura especial que desde muy poco después de la conquista castellana pues se distingue claramente de la castellana en cuanto a expresiones culturales de todo tipo, desde las religiosas hasta las que tienen que ver con la queja o el quejío, digamos, de nuestro cante hondo, también resultado de mestizajes diversos y no la simplificación que muchas veces se ha hecho, y que, bueno, va conformando una cultura y un pueblo que es la cultura andaluza actual y el pueblo andaluz actual. Entonces, ¿cuáles podríamos clasificar que son las fuentes principales de la cultura andaluza? Bueno, yo diría que Andalucía es el único territorio, o que el territorio andaluz actual, para ser más preciso, es un territorio con una historia peculiar, diferente a lo que ocurre prácticamente en todo el resto de Europa, incluida la península ibérica, diríamos desde Peñaperros para arriba, y diferente, muy diferente también a lo que ocurre en el sur, al sur de Andalucía, en el norte de África, en el continente africano. Bueno, Andalucía tiene lo que convencionalmente se suele denominar Edad Media, radicalmente diferente a otras zonas de Europa y también de la península ibérica. Para poner dos ejemplos nada más, ¿no?, que yo he utilizado también desde hace muchos años. Andalucía es de los pocos lugares de Europa donde no desaparecen prácticamente las ciudades en la Alta Edad Media. Incluso en Italia prácticamente desaparecieron, si no desaparecieron, evidentemente cambiaron muchísimo. La misma Roma casi se despuebla y es casi un lugar donde hay muchas ruinas, ¿no? Bueno, el resto de la península ibérica y prácticamente toda Europa, digamos, esa ruralización que supone la Alta Edad Media, en Andalucía no se da. En Andalucía siguen las ciudades importantes, digamos, existiendo, y por tanto Andalucía es la que, digamos, el lugar donde se mantiene y se desarrolla durante mucho tiempo, digamos, la cultura clásica, si se quiere, la cultura grecolatina cristianizada, ¿verdad? Pues figuras como Isidoro de Sevilla y las etimologías y demás son un rara avis en el conjunto de Europa. La influencia de Bizancio sobre la zona básicamente oriental de Andalucía, y entendiendo a Andalucía extendida también hacia lo que hoy es Murcia, etcétera, no ocurre tampoco en otros sitios. Una continuidad, digamos, de lo urbano
de las ciudades mediterráneas que no entran en crisis, o por lo menos en la profundísima crisis que prácticamente ocurre en casi toda Europa. Esto es un rasgo cultural absolutamente fundamental para entender también, incluso hoy, determinadas formas de vida muy urbanas. Nuestros pueblos son urbanos, aunque sean pequeños y sean muy agrícolas o muy rurales, pero digamos lo que significa el urbanismo, hay una continuidad en el proceso histórico de Andalucía desde hace 2000 años para acá, continuidad que no fue abruptamente interrumpida como en otros sitios. Otro rasgo, en Andalucía jamás hubo feudalismo. Bueno, esto hasta hace no demasiado era casi heterodoxo decirlo, ¿no? Porque, digamos, el relato, tanto de la historiografía oficial como, pues incluso de intelectuales o de gente de grupos y de organizaciones de izquierda, en muchos casos de manera, bueno, pues yo diría absolutamente no analítica, pues han hablado de la situación feudal de Andalucía, etcétera. Esto es una confusión radical. El feudalismo, tal como hay que conceptualizarlo, no ocurre en Andalucía. ¿Por qué? Porque aquí había otro tipo de sociedad, sin entrar ahora en si era mejor pa' qué o peor pa' qué, que era el andaluz. Y en el andaluz no hubo feudalismo. Lo que hay en Andalucía después de la conquista, etcétera, y después incluso se acentúa, es una señorialización. Pero esto es otra cosa. Estamos ya en otro momento de época histórica, digamos la importancia de la nobleza castellana, evidentemente, que se reparte o le es adjudicada gran parte del territorio y, digamos, una situación en que, digamos, comienza, incluso esto, lo que lo dijimos hace mucho tiempo, también suscitó bastante escándalo, bastante desprecio, silencio. En Andalucía y en el campo andaluz es cuando surgen por primera vez en Europa las relaciones sociales de producción capitalistas. El capitalismo agrario. Claro. ¿Por qué el empeño en negar esto? Bueno, por la gente que lee los libros, sobre todo de los padres del marxismo, como otros leen la Biblia y el Génesis, ¿no? Claro, Marx estudió el nacimiento del capitalismo y de las relaciones sociales de producción capitalista en la industria. Básicamente el caso inglés y otros. No atendió, o no era su análisis, el ámbito de lo rural, de lo agrario, etcétera. Entonces, quiero decir que en Andalucía, incluso después de la conquista, no hay, en el mismo sentido que sí lo había en Castilla y en otros lugares de la península, siervos de la gleba, que es lo característico de la clase social que existe cuando existen señores feudales. Aquí, al menos jurídicamente, son ciudadanos libres. Es más, para atraer población desde Castilla y hacer que en Andalucía convivan, claro, en hegemonía con la población andalusí que subsiste, liberan a los siervos, los convierten en gran medida en personas libres, con comillas lo de libres, claro está, pero digamos, eso supone que no tienen que tener, digamos, esa relación con el señor, etcétera, etcétera. Eso no ocurre nunca en Andalucía. ¿Cuál es la fuente de la confusión? Pues que precisamente por el poder de los grandes propietarios, sobre todo de los latifundios, en principio la nobleza castellana, tiene lugar un proceso de señorialización, pero que no es feudalismo si nos atenemos rigurosamente al uso de los conceptos. Entonces, el hecho de que en Andalucía nunca haya habido siervos de la gleba, campesinos en el sentido clásico que estudiaron los clásicos, existentes en Castilla o existentes en otros lugares de Europa y demás, da una característica a esta sociedad y a la cultura que se crea de la experiencia colectiva de esas situaciones, pues evidentemente muy diferente a la de otros lugares de Europa y también de la península ibérica.
En ese sentido, el origen del capitalismo agrario y todo el tema de las repoblaciones se daría sobre todo en el Valle del Guadalquivir, ¿no? Porque luego el Reino de Granada no tiene repoblaciones, sin embargo sí que los señores del Valle del Guadalquivir son los que conquistan el Reino de Granada y son los que tienen posteriormente... Bueno, yo me refiero a que, digamos, los trabajadores a jornal, que es una de las características del capitalismo frente a la situación feudal. Sí, la proletarización del campo. Claro, digamos, ocurre en Andalucía porque, bueno, evidentemente le interesa a las clases dominantes, a la corona y a la nobleza que se reparte en gran medida en Andalucía, las tierras más fértiles, que son las desde el punto de vista agrícola, ¿no? Que son las del Valle o las grandes dehesas, etcétera, etcétera. Pero este proceso que es incipiente en la conquista tiene un momento, y que este sí se puede fechar, que profundiza mucho más ese fenómeno, que es el mercado americano. Entonces, el tema es que desde muy pronto, al menos desde 1500, una gran parte de la producción agrícola andaluza tiene un destino comercial, no es para el autoconsumo, como es lo clásico en el campesinado, ni es ni siquiera, o no solo, para un comercio de pequeño radio, de dentro de la propia Andalucía, digamos, desde el campo a las ciudades y demás. Es un comercio, no hay que olvidar que Sevilla tiene el monopolio del comercio americano para exportar a las colonias. Claro, eso supone la exigencia de intensificar la producción y que esta producción vaya al mercado. Entonces, evidentemente, esto no ocurre en cada rincón o en cada comarca de Andalucía, pero lo que sí es cierto, que aunque no ocurra en todo el territorio, el poder social, económico y político que da el controlar esa agricultura básicamente para el mercado, pues se extiende al conjunto de Andalucía, incluso a lugares donde puede predominar el minifundio o todavía, digamos, el campesinado en el sentido clásico de la definición de campesinado. Y claro, determinadas formas de desemboque en lo político de esa dominación, como puede ser el caciquismo, pues eso también, digamos, se difunde e impregna. No es, digamos, explicable la historia de los 200 últimos años del conjunto de Andalucía sin atender a la importancia de los grandes propietarios que controlan no solamente la producción, sino que controlan crecientemente también las llaves de la comercialización. Pongo un ejemplo. El tema en las comarcas olivareras. Hay un error de analizar solamente el sistema de propiedad. Claro que hay que analizar el sistema de propiedad. Pero, por ejemplo, para todas las comarcas, que son varias en Andalucía y de mucha importancia, ahora y antes, olivarera, una cuestión indispensable de analizar es quiénes tienen la propiedad de las almazaras. Porque la propiedad puede estar muy repartida inclusive, pero lo que se produce no se puede traducir a producto en el mercado si no es mediante el paso, digamos, de la molienda, etcétera, etcétera. ¿Y de quiénes son la inmensa mayoría de las almazaras? Justamente de los grandes propietarios, tengan más o menos propiedad de la tierra en sus lugares. O sea que a veces se simplifica mucho con lo del sistema de propiedad, incluso para subrayar la diferencia entre unas y otras zonas de Andalucía, y se silencia o se minimiza la importancia del control de los canales de comercialización. Que eso, digamos, su importancia no es solamente con el surgimiento de Mercadona. Lo que ocurre es que hoy se ha intensificado eso ocurre desde la Baja Edad Media, Entonces, ¿quiénes son los dueños de las almazaras?
Los pequeños propietarios, no, mientras que no empiezan a surgir históricamente ciertas cooperativas, etcétera, etcétera, eso es un control que hace que la producción de los pequeños, incluso de los medianos propietarios, no tenga significación económica ninguna, sí, tal. O digamos, los molinos de trigo, etcétera, aunque esto sí hay un poquito, una mayor, digamos, no es tan monopolio. Entonces, no es solo el monopolio de la tierra, y a veces más importante todavía del monopolio de la tierra es el monopolio de los canales mediante los cuales una determinada producción se puede poner en el mercado. Y este fenómeno es un fenómeno que no siempre se refleja a nivel territorial con, digamos, los mapas de propiedad, etcétera, etcétera, que ya digo, se convierten en algo que, claro que eso es importante, pero que esconden involuntariamente, en muchos casos porque los analistas, pues esconden otras partes de la realidad absolutamente fundamentales. En ese sentido, bueno, también hay otros teóricos que lo plantean, el desarrollo del capitalismo andaluz es dependiente y concretamente pues se perfila agroexportador y ahora nueva especialización en el turismo. Entonces, hace poco, bueno, hace unos días sacaron un artículo que más o menos hablaban pues de esto, pero también es cierto que se nota de una falta del estudio de la propiedad en Andalucía y del capitalismo andaluz desde las teorías de la dependencia. No sé si está de acuerdo en que hay que retomar esa perspectiva de análisis para Andalucía. O sea, hay que retomar a Gunder Frank, a Samir Amin, a Francisco Alburquerque o todos los teóricos como usted, Manuel Delgado, que han utilizado esa perspectiva. Yo creo que sí, con matizaciones, pero no solamente en un sentido económico. Yo a la lista de personas que has dicho añadiría, por ejemplo, a Fanon, ¿no? Frank Fanon, que, bueno, en mis tiempos bastante más jóvenes que ahora lo leíamos bastante. Fanon fue un caribeño argelino, digamos, mucha gente cree que es argelino porque tuvo una importancia grande en el movimiento de liberación nacional de Argelia, pero él era caribeño y que, bueno, murió muy joven, lamentablemente, pero que tiene varias obras que yo diría muy fundamentales. Él acuñó, por ejemplo, el concepto de síndrome del colonizado, que es perfectamente aplicable a Andalucía y a la Andalucía de hoy. Es esa interiorización de la visión de los dominantes, una especie de símbolo de Estocolmo, pero digamos aplicado a los colectivos resultados de la dominación colonial y de la hegemonía ideológica de los dominantes. Claro, el hecho de que Andalucía se haya aplicado poco, afortunadamente, como el profesor Manuel Delgado y otros pocos, sí han utilizado herramientas de análisis, de aproximación a la realidad distintas de las convencionales, en esto, esto es resultado, como tantas otras cosas, de que la historiografía oficial, digamos, está cerrada incluso a la hipótesis, no ya, digamos, a la evidencia, que algunos creemos que es una evidencia, pero ni siquiera a la hipótesis de que Andalucía sea resultado en gran parte de una situación colonial durante siglos. Claro, presuntamente determinadas categorías solamente son aplicables a las colonias clásicas. Bueno, otra categoría es la del derecho a autodeterminación, supuestamente solamente sería aplicable a las colonias clásicas, pero no a pueblos integrados sin pedirle su opinión en estados catalogados como modernos, entre comillas. Bueno, esto evidentemente es un lastre y un obstáculo para entender nuestra situación. Lo que ocurre es que, a ver, sobre todo si nos situamos en el aquí y el ahora, yo diría que la teoría de la dependencia, siendo necesaria de tener en cuenta y de aplicar, tiene que ser también matizada, porque, claro, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, Andalucía es el sur del norte. El sur del norte. Yo diría las tres subrayos porque me parece importante eso, porque claro está, incluso desde
determinados baremos, desde el PIB hasta muchas otras cosas, digamos, Andalucía no es el sur, sin más, no lo es. Basta con cruzar desde Tarifa a Tánger y evidentemente desde las formas de vida hasta muchísimas otras cosas. No por casualidad vienen diariamente cientos o hasta miles de gente escapando del sur y evidentemente tomando Andalucía como puente para ir al verdadero norte. Pero lo que yo decía que había que matizar es que sería una simplificación excesiva el sustituir algunas de las dicotomías clásicas, demasiado simplificadoras de la realidad, por otra dicotomía norte-sur. Bueno, la cuestión es más compleja. No existe solamente el norte y el sur, y a ver dónde, como dos etiquetas, que a ver a un pueblo, a un territorio le colgamos una etiqueta a otra etiqueta. Evidentemente, Andalucía, claro que tiene una serie de características similares a los pueblos del sur. Ahora bien, decir que Andalucía pues tenía igual que el Senegal o que tal y cual, o que Marruecos, pues mire usted no. Pues mire usted no. ¿Por qué? Porque no hace falta, quiero decir, el empeño en meternos en el sur sin más desconoce la realidad de Andalucía, que tiene una realidad peculiar, de ahí que es una formación social, si aplicamos la categoría marxista clásica, una formación económico-social, o desde otro punto de vista, un pueblo absolutamente peculiar y absolutamente para definir fuera de las definiciones convencionales. Claro, el norte, bueno, estamos, aunque algunos no queramos precisamente, dentro de la Unión Europea. La Unión Europea es el norte. Los países, los estados mediterráneos de la Unión Europea son el sur del norte. Y Andalucía es la periferia de ese sur del norte. Si queremos, la periferia de la periferia del norte. Pero no olvidemos la periferia de la periferia del norte, porque si no nos equivocamos. Y si queremos aplicar incluso las mismas recetas, porque apliquemos el mismo análisis que puede ser aplicable a los Yevala del Rif, pues evidentemente entonces que no sabemos en qué mundo estamos. Y eso no tiene nada que ver, quiero decir, eso no tiene que producir ni cuestionamiento de la solidaridad que debemos de tenerla sobre todo con los países del sur y con los países del Mediterráneo en general, ni va en contra de que muchos de los elementos de nuestra cultura estén más cercanos, evidentemente, a pueblos cercanos del sur que a los del norte. Claro, pero es que estamos en una situación peculiar, pero yo diría no solamente ahora, sino casi en cualquier momento del proceso histórico andaluz de los últimos 2000 años. Y no tenemos por qué simplificar las situaciones y, bueno, a veces pues aplicar categorías o etiquetas que dejarían fuera una parte de la realidad. Yo creo que eso es importante en términos políticos también, no solamente en términos historiográficos. Me gustaría hacer un pequeño matiz porque yo en ese sentido, estoy de acuerdo en gran parte, pero hay otra parte en la que no estoy de acuerdo, en el sentido de que no se trata, no tiene que haber una jerarquización en el decir hay una que es más periferia que otra, lo mismo que ahora mismo hay un intento de yo acumulo más opresiones que tú, por lo tanto creo que es una forma de dispersión y de división de una realidad concreta. Existe la clase obrera y existe la burguesía y existen los centros, pero existen los centros y existen las periferias. Y en cuanto a las semiperiferias, tú has hablado de San Benjamín. Las semiperiferias son ¿qué pasa con las semiperiferias? Ya no es solamente centro y periferia, sí, ¿no? Sí, ni siquiera claro. La teoría de la dependencia. Pero Andalucía no es una semiperiferia. ¿Cómo? Andalucía no es una semiperiferia. Entonces, ¿qué es? Semiperiferia es como España. Senegal. España es semiperiferia, claro, porque tenemos una estructura económica de extracción. Pues perdona, creo que no nos ayuda nada ni para digamos, empujar la conciencia de que Andalucía existe, ni el análisis de la realidad, ni la intervención en la realidad, decir cosas como que estamos en la misma situación que Senegal. Pero es que creo que son cuestiones distintas. Obviamente no estamos como en Senegal a nivel de índice de desarrollo humano, ni en la mayoría de indicadores de humanos, pero
en el sentido en que nuestra estructura económica es dependiente, claro, y somos una colonia interna del capitalismo español, naturalmente, y periferia del capitalismo español y del capitalismo europeo, somos una periferia. No, pero de acuerdo contigo en todo el razonamiento menos en la conclusión. Somos una periferia de la periferia del centro. Claro, bueno, es que lo del... No, es que tú lo mismo que antes hablaba, claro, pero también de otra persona, de la... Pero es que toda periferia del centro. Y del dos puntos conclusión, tu descripción, que básicamente la comparto, la conclusión es que Andalucía es la periferia de la periferia ¿de qué? Del centro. Pero todas son periferias del centro, en definitiva. No, pero no de la misma manera. No de la misma manera, ya digo, incluso en los clásicos de la teoría de la dependencia, no es verdad, quiero decir, no está de acuerdo con sus propios textos el decir, como tú has dicho, centro-periferia, punto. Lo mismo que burguesía y proletariado. ¿Y al campesinado dónde lo mete? Que no es ni proletariado ni tal. Ya Channing dijo, yo es que recuerdo hace un año alguna conferencia en la Universidad de Granada, titulé mi ponencia o tal, Andalucía, una nación incómoda. Y utilicé en eso parafraseando el concepto de Theodore Channing, un sociólogo británico y tal, que tenía, bueno, se leía un tanto bastante hace 20 años, ahora ya no, que hablaba del campesinado como la clase incómoda. ¿Incómoda para qué? Incómoda para los teóricos, tanto liberales como marxistas, porque era una clase que tenía que haber desaparecido ya ni sé cuánto, ¿verdad? Porque todo tenía que reducirse a burguesía proletariado. Y entonces era incómodo su propia existencia. E incómodo también políticamente de qué se hacía con ellos cuando se les dice pequeños burgueses, claro, en la mayoría de los casos. Claro. Pero entonces, precisamente, en cualquier caso, no es verdad, es que lo de las simplificaciones de las dicotomías, estoy de acuerdo. Eso además es una herencia del pensamiento, perdona, no te molestes, judeocristiano. Sí, cuerpo, alma, el bien, el mal. Digamos, el pensamiento judeocristiano está tan metido dentro del pensamiento europeo, que incluso desde la óptica más laicista, etcétera, etcétera, siguen funcionando las dicotomías, y esas dicotomías son judeocristianas, absolutamente judeocristianas. La realidad es más compleja, lo cual no quiere decir que haya el funcionalismo, no me malentendáis, de funcionalista nada, pero de dicotomista, una manera de no entender nada la realidad es utilizar instrumentos puramente dicotómicos, porque entonces resulta que la realidad la tienes que forzar para a una parte de la realidad ponerle una etiqueta y a otra. Bueno, pues hay partes de la realidad que comparten elementos, el campesinado es el ejemplo clásico, comparten elementos de uno y de otro y existen ahí. Y existen, bueno, todavía casi, no sé si la mayoría de los 6.000 y pico, 7.000 millones de habitantes de este planeta son campesinos. No son ni burgueses, ni pero proletarios. En ese sentido yo a lo que voy es que los teóricos del marxismo, precisamente la teoría de la dependencia, lo que hace es corregir cuestiones del análisis de Marx que no pudieron, lo mismo que Mao en su momento incorpora a las masas campesinas a un análisis marxista. Bueno, y antes también, ¿no? Bueno, claro, pero es como el baluarte de... El martillo ya es... El martillo simboliza... Sí, pero a lo mejor en la praxis sí que no había tal incorporación. Claro, de acuerdo. Entonces, yo a lo que voy es que creo que Andalucía, en el momento de mirar su movimiento de liberación nacional, por llamarlo de alguna forma, debe mirar a América Latina y debe mirar a África. Y debemos considerarnos como colonia y como periferia, y en base a ese análisis plantear nuestros instrumentos emancipatorios. Claro, pero sin olvidar que yo creo, y yo insisto, es que Andalucía es tremendamente peculiar. Y esa es una de las bases de que somos lo que somos, y somos un pueblo y somos una nación más que casi cualquier otra en el planeta. Porque es que tenemos una serie de peculiaridades que no lo tiene nadie. No olvidemos lo de tanto en la cultura como en el proceso histórico tremendamente mestizo. No queramos, por decirlo de alguna manera, rechazar una pureza de sangre de un tipo y apuntarnos a tener pureza de sangre de otro tipo. De pureza de sangre ninguna. Ahora, en cuanto a la solidaridad, hombre, la solidaridad con todos los pueblos dominados.
y básicamente con los más dominados. En eso está claro. Y que, digamos, determinados movimientos de emancipación andaluz y tal tienen que fijarse, pues más, o vamos, fijarse, coordinar, en fin, y aprender de ciertos movimientos del antiguamente llamado Tercer Mundo, etcétera, etcétera, es decir, del sur, que de lo que ocurra en Flandes. Pues evidentemente, y que cuando uno va a Fez, si va en verano, pues uno toma en la calle caracoles, lo mismo que aquí en el bar Kiki y tal, pues también, claro, naturalmente, pero sin que eso nos haga deslizarnos a que estamos, sin más, objetivamente en el bloque del sur, porque es que tú eso se lo dices a los chavales marroquíes que están estudiando en una universidad de Marruecos y se carcajean, tío. Se carcajean incluso en los niveles de paro, incluso en las posibilidades tal, en otras cuestiones culturales, que digamos compartimos muchas cosas, pero también otras cosas evidentemente no las compartimos. Es decir, yo subrayo la peculiaridad de Andalucía y digamos Andalucía objetivamente entiendo, y para algunos también subjetivamente, lo reconozco, se resiste a ser, sin más, incluida en una bolsa determinada de unas categorías válidas universalmente. Pero si es que casi hay que inventar categorías especiales para Andalucía, porque es que somos un pueblo con una historia y una cultura tela de especial, que compartimos cosas con gente radicalmente diferente. Una de nuestras fuentes, de las 5 tal, es la castellana. Esto nos puede gustar o no gustar, pero es que esto es así. Lo mismo que la negroafricana, que claro, está escondida porque esclavista a los ingleses, los españoles esclavistas, etcétera. Pero no simplifiquemos, ¿no? Porque creo que no nos ayuda. De hecho, me gustaría preguntarle sobre hasta qué grado cree usted que sufre Andalucía respecto a su cultura, que es tan peculiar y tan importante y tan propia, alienación cultural, porque es muy importante el proceso que hace España de apropiarse de la cultura de Andalucía para venderla al exterior, incluso interiormente, como la cultura española, cuando cultura española realmente podemos decir que no existe. Este es uno de mis temas favoritos, por decirlo de alguna manera, claro, a nivel no solo personal o político, sino a nivel profesional como antropólogo, ¿no? Yo hace mucho tiempo utilizando una terminología que es que, digamos, el nacionalismo de Estado español ha vampirizado en gran medida la cultura andaluza, vampirizado en el sentido estricto, chupado la sangre. Claro, digamos, esa es otra peculiaridad de Andalucía. Las metrópolis no suelen utilizar los elementos culturales de las colonias como, digamos, referencia de las metrópolis. No, porque esto se desprecia. Son los inferiores, etcétera, etcétera. Esta es otra peculiaridad de Andalucía. Sobre todo, desde finales del 18, claro, no por casualidad, desde el comienzo del intento de construcción del Estado español como nación. Claro, ahí, digamos, para construir la supuesta nación española, no basta con los instrumentos jurídicos, administrativos, de fuerza física, etcétera, porque claro, una nación es en gran medida una cultura. Y como no existe la cultura española, eso era un problema muy grande para quienes querían construir, digamos, a España como nación a partir de la existencia de un hecho de poder, que es un Estado, como todos los Estados es un hecho de poder. Y entonces se elige en gran medida la cultura andaluza, los elementos, las expresiones culturales andaluzas para vestir, este símil lo he utilizado también desde hace mucho, un maniquí desnudo. El maniquí de la supuesta cultura española. A eso hay que vestirlo, ese maniquí. Y, bueno, se viste en gran medida con lo andaluz, extrayendo y aislando determinados elementos culturales andaluces, vaciándolos de su significado en gran medida de cultura de las clases dominadas andaluzas. De hecho, si me permite la interrupción, sin ningún tipo de crítica a los madrileños, al pueblo madrileño, pero se ve muy claramente esto en la Semana Santa de Madrid, porque yo la veo
cuando se ve la Semana Santa de Madrid, que intenta ser copia de la Semana Santa de Sevilla en muchos aspectos, ahora por supuesto. Sí, pero a eso es una situación un poco especial porque eso surgió de los andaluces, ahora ya no, ahora es en Madrid o en Almagro, yo estuve el otro día en una boda y tal y cual, surgió de los andaluces que vivían en Madrid y entonces había 2 o 3 cofradías que eran andaluzas, pero porque eran de andaluces. Ahora, sin embargo, ya en Madrid y hasta casi Asturias, el modelo andaluz de tal, pues como tiene prestigio, porque es el que sale también en televisión, etcétera, etcétera, el que está, digamos, siendo copiado, ¿no? Básicamente el modelo sevillano. Pero a lo que iba, el tema del flamenco, por ejemplo, que me parece uno de los temas clave, pues claro, digamos, se extrae, se desactiva, como todo elemento o complejo cultural que se saca de su hábitat social, se desactiva la carga, por ejemplo, digamos, de expresión. Yo insisto, porque mi definición de cultura es que es la expresión, digamos, la expresión de la experiencia colectiva a nivel de clases sociales y de grupos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, se separa determinados elementos, como puede ser el flamenco, de la gente que crea y que se expresa a través del flamenco, y como si fuera un elemento o una expresión neutra en el sentido de su carga simbólica, de su carga contestataria, etcétera, etcétera, contestataria implícita, no digo que necesariamente explícita en la mayoría de los casos. Se desactiva eso y, digamos, se le pone el rótulo cultura española. Hombre, en los últimos 30 o 40 años, hasta a lo que se llamaba raza o algo así, andaluza, de caballo, ahora resulta que la palabra andaluza ya ahí no está, y ahora resulta que son caballos hispano-ingleses o no sé qué historia. Quiero decir que se extraen determinados elementos, se desactivan de su carga y de su potencialidad y de sus valores y se utilizan, digamos, como reclamo en gran medida, bueno, a partir de un momento determinado turístico, pero antes de eso para, digamos, dar la visión de que existe algo que significa cultura española, con 2 consecuencias o con otros 2 objetivos secundarios. Uno, negar el carácter pluricultural y plurinacional en lo político del Estado español. Y otra, del síndrome del colonizado, es decir, negar como andaluz lo que es andaluz. Claro, esto algunos lo han teorizado en el sentido, digamos, de aceptación de eso, como, ¿qué dicen? Digamos que es que tiene tanta fuerza nuestra cultura que desborda los límites de nuestra sociedad y de nuestro territorio e impregna. No, mire usted, eso es vampirización, quiero decir, utilizar elementos del colonizado para inventarse una cultura supuestamente nacional española, negando la existencia de otras culturas y de otros pueblos, el catalán, el vasco, el gallego y tal, pero negando también lo del andaluz, porque claro, si algo que es específicamente andaluz tú dices que es genéricamente español, pues ya lo estás desandalucizando, ¿verdad? Bueno, esto, claro, tuvo después desemboque en el Spain is Different de Fraga. Bueno, es diferente porque existe Andalucía, ¿no? Hasta, bueno, toda la parafernalia para turistas, etcétera, etcétera, que tú vas a Gerona y está en la tienda una flamenca. Bueno, pero oiga, o en La Coruña, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo español. Claro, esto, digamos, yo también desde hace mucho tiempo digo que eso es mucho más grave para un pueblo que la opresión abierta. Quiero decir, que prohibir una lengua prácticamente, como ocurrió en Cataluña durante el primer y segundo franquismo, etcétera, etcétera, es algo que lo nota. Y como hay una acción muy claramente evidente, hay una reacción. Esto otro es mucho más sutil y mucho más, digamos, porque ya no es la opresión, es la prostitución, digamos, de los elementos culturales, que es desnaturalizarlo, sacarlo de ahí, darle otro contenido y entonces ya no lo tiene. Y encima el síndrome del colonizado hace que mucha gente esté orgulloso de eso. Eso es lo que te voy a decir. Es el síndrome del colonizado de Fanon. Mucha gente incluso lo ve positivo. Porque, claro, la gente
a ver, el poder, digamos, de los, bueno, llámale aparatos de Estado o llámale las instituciones del Estado y tal, y desde hace ya varias décadas lo mediático y demás, hace que la gente quiera, la gente dominada, colonizada, alienada, se quiera parecer a lo que sale en el espejo deformado que le presentan por delante. Esto es uno de los problemas más graves de Andalucía. Por eso algunos decimos que los tres ejes, digamos, de la dominación de Andalucía es la dependencia económica, la subordinación política y la alienación cultural. Estos tres ejes que tienen unas mismas fuentes y unas mismas, digamos, orígenes. Bueno, prácticamente se nos acaba el tiempo. Por terminar, si le parece, lo que podemos, por lanzar un pequeño análisis, si quiere, de la actual situación política de Andalucía, y luego, si quiere, para terminar, una pregunta a nuestro próximo invitado, que es Manuel Delgado Cabeza, si quiere realizarle alguna que podamos hacerle. Bien. Bueno, la situación actual de Andalucía es básicamente el resultado del mantenimiento e incluso de la profundización en la dependencia económica, en la subordinación política y en la alienación cultural. Si no actuamos o atacamos, digamos, a los componentes centrales de esa triple sistema de dominación, pues no hacemos nada. Claro, a esto hay que añadirle más elementos, ¿no? Digamos, a la frustración que supuso para una parte importante del pueblo andaluz la traición, digámoslo en estos términos, a lo que supuso la época de aceleración histórica y de la conciencia andaluza, para señalar dos fechas claves, ¿no? El 4 de diciembre del 77 o el 28 de febrero del 80, la traición que significó a, digamos, la reivindicación de autogobierno, pues un estatuto absolutamente limitado en sus capacidades, no solamente por el hecho de que se haya instituido el régimen, digamos, a imagen y semejanza del PRI mexicano, del PSOE andaluz desde hace ya casi 40 años, sino que esta situación jurídica, política de la llamada autonomía impediría, incluso si quienes tuvieran la hegemonía política electoral en Andalucía fueran otros y dispuestos a transformar Andalucía, ahí tenemos un tope tal. De ahí que evidentemente la reivindicación del ejercicio de la soberanía, que no es ni más ni menos que podamos decidir qué tipo de instrumentos necesitamos para justamente poder luchar contra la dependencia económica, contra la subordinación política y contra la alienación cultural, tenemos que darnos. Claro, estos últimos casi 40 años han sido de profundización de esas tres, de esa triple dominación y además de desconcienciación de lo que se había conseguido de paso del sentimiento andaluz a la conciencia andaluza, por lo menos en ciertos sectores, pues en el tardofranquismo y en la llamada transición política, con lo cual, bueno, pues hoy Andalucía yo creo que casi podemos definirla como una nación cultural y política con gran déficit de conciencia de pueblo, y este es el problema fundamental. Con respecto a mi compañero y amigo Manuel Delgado, pues bueno, yo creo que él, que en su primera etapa pues fue quizá de las primeras o la primera persona que utilizó para el caso andaluz la teoría de la dependencia, etcétera, bueno, su tesis, en lo que fue sus libros fundamentales de los años 80, yo creo que es muy interesante también, digamos, el que no se haya quedado ahí parado, sino que esté, sobre todo en los últimos 10, 15 años, planteando cuáles serían los requisitos para una transformación real de Andalucía, y no solo en lo económico, aunque empezando por lo económico, claro, para una situación postcapitalista, que él la denomina así, lo cual yo comparto absolutamente. Como el futuro no está escrito, no hay que poner etiqueta a lo que no existe, sino, bueno, pues unas bases, digamos, diferentes a la lógica mercantilista del capitalismo globalizado actual, que
bueno, y de apoyo a aquellas situaciones o a aquellos experimentos, digamos, tanto en lo económico, en lo social como en lo político, que no vayan, digamos, encajados en la lógica mercantilista del beneficio privado, etcétera. Eso supone, claro, prácticas económicas, etcétera, sociales y políticas de tipo comunitarista, de tipo igualitario, de tipo asambleario, etcétera, que no tengan al beneficio privado como norte fundamental. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos concedido esta entrevista y bueno, pues hasta el próximo programa. Muy bien. Un saludo.